Homo sapiens ha existido en la Tierra solo por un corto periodo de tiempo, especialmente si lo comparamos con la escala de la historia de la vida en el planeta. Incluso si la historia del hombre moderno fuera 100 veces más larga, aún habría comenzado 35 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Según los datos científicos actuales, los primeros Homo sapiens aparecieron en África hace aproximadamente 300.000 años. La evolución de Homo sapiens es un proceso largo y complejo. Durante su existencia en el planeta, otras especies humanas, como los neandertales y los denisovanos, aparecieron y desaparecieron. A pesar de su extinción, Homo sapiens logró evolucionar y expandirse por todo el planeta. Y antes de empezar, dale a me gusta y suscríbete al canal. En los comentarios, cuéntanos sobre qué tema te gustaría ver más vídeos. El árbol genealógico evolutivo humano es mucho más complejo de lo que se suele pensar. Nuestros ancestros provienen de mamíferos antiguos que existieron hace millones de años. En este árbol se puede trazar la evolución desde pequeños mamíferos parecidos a ratones, hasta monos, pasando por homínidos bípedos y finalmente hasta los humanos modernos. Uno de los mamíferos placentarios más antiguos, considerado antepasado de los humanos modernos, es Juramaia sinensis. Esta pequeña criatura, similar a una rata, vivió en lo que hoy es China hace unos 160 millones de años. La edad de este hallazgo, publicada en la revista Nature, muestra que Juramaia vivió mucho antes de los tiranosaurios, lo que subraya su importancia en nuestro árbol genealógico. Esta conexión ancestral con los mamíferos ayuda a entender la larga cadena de cambios evolutivos que finalmente llevaron a la aparición del ser humano. Hace aproximadamente 66 millones de años, cuando los dinosaurios ya habían desaparecido, ocurrió un momento importante en la evolución: la divergencia entre los caminos evolutivos de las ratas y los monos. Uno de los primeros ancestros conocidos de los primates es Purgatorius, un pequeño ser similar a los primates que vivió en esa época y sentó las bases para el desarrollo de todos los primates, incluidos los monos y los humanos. Con el tiempo, aparecieron primates cada vez más avanzados. Hace unos 55 millones de años existía Aegyptopithecus, el primer verdadero primate que vivía en los árboles y se parecía mucho a los monos actuales. Esta especie evolucionó a través de etapas importantes, separando sus caminos entre varios grupos de primates y prosimios. Diversas ramas de primates, incluidos aquellos que llevaron a la aparición del ser humano, comenzaron a divergir en primates antropoides y homínidos. Este largo y complicado camino evolutivo condujo al hombre como la cúspide del desarrollo de su linaje. Los simios antropomorfos representan una etapa importante en la evolución humana. Uno de los primeros representantes conocidos es Procónsul, que vivió hace unos 18 millones de años. Durante mucho tiempo, Procónsul fue considerado el antepasado común de todos los simios antropomorfos, incluidos los antepasados de los humanos modernos. Sin embargo, su estatus como antepasado directo de los humanos sigue siendo objeto de debate en la comunidad científica. La importancia de Procónsul radica en que representa una etapa temprana en la evolución de los simios antropomorfos que luego dieron lugar al género Homo. Paralelamente existía otra especie, los gigantopithecos, que se extinguieron hace unos 100.000 años. Estos enormes simios antropomorfos podían alcanzar hasta 4 metros de altura y pesar cerca de media tonelada. Su cerebro era significativamente más grande que el de los gorilas actuales, lo que indicaría un nivel de inteligencia más avanzado. Algunos científicos, como Stanislav Drobiszewski, han planteado la hipótesis de que los gigantopithecos podrían haber utilizado herramientas, aunque no hay pruebas concluyentes de esto. Los gigantopithecos son una rama paralela de la evolución humana que no pudo competir y se extinguió, dejando como único pariente lejano a los orangutanes actuales. El siguiente paso clave en la evolución humana está relacionado con los australopithecos, que aparecieron hace unos 4 millones de años. Estas criaturas ya comenzaban a parecerse a los humanos en algunos aspectos anatómicos, aunque seguían siendo más cercanas a los monos. Los australopithecos caminaban erguidos sobre 2 piernas y comenzaron a dominar algunas formas primitivas de herramientas. Fue de ellos que surgió el género Homo, incluyendo los antepasados del ser humano moderno. Una de las ramas de los australopithecos fue Paranthropus robustus, un parántropo robusto que existió hace unos 2 millones de años. Estas criaturas tenían mandíbulas poderosas y caras planas, lo que les permitía masticar alimentos vegetales duros. El pie de este parántropo era similar al humano, lo que indica métodos de locomoción similares a los de Homo. Otra rama fue Paranthropus boisei, conocido por sus mandíbulas aún más desarrolladas. Con una altura de 1,5 metros, podían pesar hasta 90 kilogramos, lo que los hacía seres bastante robustos y fuertes. Aunque poseían una serie de adaptaciones únicas, ambas especies, como otras ramas de los australopithecos, se extinguieron, dejando al género Homo como el vencedor de la evolución. La evolución humana no es solo la historia del éxito de Homo sapiens, sino también la desaparición de muchas otras especies. En la Tierra una vez existieron muchas especies del género Homo, pero hoy solo queda una, Homo sapiens.
Otras especies humanas, como los neandertales, los denisovanos y el hombre de Flores, desaparecieron por diversas razones, dejando a Homo sapiens como los únicos representantes de su género. Una de estas especies extintas fue el hombre de Flores. Este ser, apodado Hobbit, vivía en la isla de Flores y representaba una rama paralela de la evolución humana. Se extinguió relativamente hace poco, hace unos 50.000 años. Los hombres de Flores eran de baja estatura, alrededor de 1 metro de altura, y pesaban unos 25 kilogramos. El cerebro del hombre de Flores era extremadamente pequeño, de unos 400 centímetros cúbicos, menor que el de los chimpancés modernos. A pesar de esto, usaban herramientas, lo que indica un nivel suficiente de inteligencia. Existen varias hipótesis que explican la miniaturización de esta especie. Una de ellas es el fenómeno de enanismo insular, cuando en territorios aislados, como las islas, los animales tienden a reducir su tamaño debido a la limitada disponibilidad de recursos y la competencia por el alimento. La confirmación de esta teoría podría ser el hallazgo en Flores de restos de elefantes enanos que también vivían en condiciones similares. El hombre de Flores se extinguió hace aproximadamente 50.000 años, lo que hace su desaparición casi contemporánea a la de los neandertales. Sin embargo, aún quedan preguntas sobre las razones de su extinción, ya que en ese momento los hobbits de Flores todavía podrían haber mantenido sus poblaciones a pesar de la competencia con otras especies humanas. El hombre de Denisova es otra rama extinta del género Homo, que sigue siendo una de las más enigmáticas. Los primeros restos de denisovanos se encontraron en la cueva de Denisova, en Siberia. Estos consistían en solo unos pocos fragmentos, un par de dientes y una falange de un dedo. A pesar de los escasos hallazgos físicos, fueron los estudios de ADN los que permitieron a los científicos clasificar a los denisovanos como una subespecie distinta. El análisis genético mostró que los denisovanos eran significativamente diferentes tanto de nosotros como de los neandertales. Las diferencias entre los neandertales y Homo sapiens se estiman en alrededor de 202 nucleótidos, mientras que los denisovanos se distinguen de nosotros en 385 nucleótidos, lo que los convierte en parientes aún más lejanos. Los estudios demostraron que los denisovanos vivían en una vasta área de Eurasia y probablemente interactuaron con otras especies humanas, incluidos Homo sapiens y los neandertales. Estas interacciones se confirman mediante rastros de ADN denisovano en los genomas de algunas poblaciones modernas. Aunque se han encontrado muy pocos restos de los denisovanos, las investigaciones genéticas continúan revelando más información sobre cómo interactuaron con otras especies y cómo su influencia permanece en la humanidad moderna. Uno de los aspectos más interesantes de los denisovanos es su legado genético. Las investigaciones han demostrado que los humanos modernos llevan entre un 1 y un 4% de ADN neandertal, pero lo más sorprendente es que en algunas poblaciones, como los melanesios, se ha encontrado hasta un 6% de ADN denisovano. Esto indica que los denisovanos no solo coexistieron con otras especies, sino que se cruzaron activamente con ellas. Este descubrimiento ha generado numerosas hipótesis sobre cómo los denisovanos lograron distribuir sus genes por un área tan extensa. Una de las teorías sugiere que los denisovanos podían habitar vastas áreas de Eurasia y que mantuvieron contacto con diversas poblaciones de Homo sapiens que migraban a través de sus territorios. Es posible que incluso jugaran un papel importante en la adaptación de los humanos primitivos a nuevos entornos, proporcionando genes que ayudaron a la supervivencia en diferentes zonas climáticas. Aunque se han encontrado muy pocos restos físicos de los denisovanos, su huella genética sigue siendo una parte fundamental de nuestra historia evolutiva. Gracias a estos hallazgos, podemos comprender mejor cómo las complejas y diversas ramas del género Homo interactuaron y dejaron su legado en el genoma de los humanos modernos. Los sinántropos, también conocidos como hombres de Pekín, representan una de las ramas más antiguas del género Homo, hallada en Pekín. Los restos de los sinántropos datan de hace aproximadamente 750.000 años. Poseían cerebros grandes, más de 1.000 centímetros cúbicos, lo que les permitió crear herramientas complejas y utilizar los restos de animales para fabricar ropa. También es posible que hayan dominado el uso del fuego. Una de las facetas más intrigantes de la vida de los sinántropos es el posible canibalismo. Los restos hallados sugieren que no dudaban en comer a sus compañeros, ya fueran muertos o posiblemente incluso vivos. Algunos científicos han planteado la hipótesis de que los sinántropos podrían haber cazado a sus semejantes como fuente de alimento. A pesar de sus cerebros grandes y el posible uso del fuego, los sinántropos son considerados una rama evolutiva sin salida, aunque algunos científicos creen que podrían haber sido ancestros de las razas mongoloides modernas. La mayoría de los expertos tienden a pensar que los sinántropos se extinguieron sin dejar descendencia. Uno de los descubrimientos más significativos en los últimos años fue el hallazgo de una nueva especie humana, Homo luzonensis, encontrado en la cueva de Callao en Filipinas en 2019. Esta especie representa otra rama paralela en la evolución humana, que vivió entre 40 y 60.000 años atrás. Homo luzonensis se distinguía por su baja estatura.
los adultos medían alrededor de 1,30 metros de altura, lo que recuerda al hombre de flores. Al igual que otras especies antiguas, utilizaban herramientas, cazaban y se adaptaban a vivir en condiciones aisladas. En los últimos años, de 2020 a 2024, las investigaciones genéticas y arqueológicas han seguido proporcionando nueva información sobre las migraciones de los antiguos humanos y sus interacciones. Los descubrimientos han mostrado que los humanos modernos no solo heredaron genes de los neandertales y los denisovanos, sino también de otras especies aún más antiguas. Estos genes tienen un impacto en nuestra salud, en nuestra resistencia a las enfermedades y en nuestra adaptación a diferentes entornos climáticos. Además, los investigadores continúan encontrando nuevos rastros de humanos antiguos en varias partes del mundo, lo que complica y enriquece aún más la imagen de la evolución del género Homo. Cada descubrimiento no solo añade más conocimientos, sino que también genera nuevas preguntas sobre cómo las diversas especies interactuaron entre sí y cómo su legado persiste en nosotros hoy. La evolución del ser humano es un proceso complejo y multivectorial que incluye numerosas ramas que no prosperaron y la interacción entre diferentes especies. Homo sapiens no es la única especie que ha existido en la Tierra, sino el resultado de un largo camino evolutivo en el que habitaron especies como los neandertales, los denisovanos, el hombre de flores, los gigantopithecos y muchas otras. Algunas especies desaparecieron por la competencia o por los cambios en el medio ambiente, mientras que otras dejaron su huella genética en las poblaciones actuales. Cada nuevo descubrimiento, ya sea en estudios genéticos o en hallazgos arqueológicos, revela nuevos aspectos de la evolución humana y plantea aún más preguntas. Todavía no comprendemos del todo cómo las diferentes especies interactuaron entre sí, cómo se transmitieron y desarrollaron sus genes y por qué algunas ramas evolutivas fueron más exitosas que otras. La importancia de los estudios antropológicos es inmensa, ya que no solo nos ayudan a entender de dónde venimos, sino también a comprender mejor cómo nuestros antepasados se adaptaron a las condiciones del mundo que les rodeaba. La ciencia sigue avanzando, y es probable que en los próximos años descubramos aún más sobre los secretos de la evolución humana. La evolución no es un proceso lineal y muchas de sus ramas, que alguna vez se consideraron sin salida, pronto podrían revelar sus secretos. Seguimos atentos a los nuevos avances en antropología y genética, ya que nos acercan a comprender cómo la diversidad de los humanos antiguos ha dado forma a nuestra humanidad moderna.